A veces, solo hace falta una noche fatídica para que todo tu mundo se haga añicos. Siempre pensé que mi familia era mi refugio, donde mi hermano era un héroe, alguien que jamás me traicionaría. Hasta la noche en que descubrí una terrible verdad. La persona en quien más confiaba le había infligido una herida incurable a la mujer que amaba. Lo que comenzó en la calidez de las reuniones familiares y las risas, se convirtió en una pesadilla a puerta cerrada. En un instante, toda esperanza se desvaneció, reemplazada por dolor, furia y una traición desgarradora. ¿Alguna vez te has enfrentado a una elección imposible? Preservar una familia rota basada en secretos o luchar por la verdad, incluso si eso significa perder a todos los que alguna vez llamaste tu hogar? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Disfruta del vídeo. Si me hubieras preguntado hace años qué definía un hogar, te habría pintado una imagen llena de calidez. Pavo asado en acción de gracias, primos despatarrado en la alfombra de la sala, el brillo apagado de los dibujos animados del domingo por la mañana. En mi opinión, nuestra familia no era solo común y corriente, éramos invencibles. Una familia de inmigrantes en un nuevo país, forjando lazos más fuertes que el acero. Mi hermano, Michael, era la columna vertebral. 2 años mayor, siempre un poco más valiente, siempre el primero en defenderme de los abusadores del patio de recreo o las burlas del vecindario. Era mi héroe. Mi hermana, Sara, inteligente y de lengua afilada pero ferozmente leal, mantenía a salvo incluso los secretos más oscuros tras su silenciosa sonrisa. En el centro, mi madre, estricta, tradicional, pero cariñosa, y mi padre, un gigante gentil que ocultaba sus sueños de una vida mejor para todos nosotros. En aquellos primeros años en Estados Unidos, cada victoria parecía merecida. La primera vez que pudimos permitirnos salir a cenar, el onda destartalado que era a la vez vergüenza y orgullo, las barbacoas anuales en el patio donde las barreras del idioma se desvanecían entre risas. Esas noches, mientras la parrilla chisporroteaba y el tío Joe les daba a todos bebidas extra, veía a mi hermano contar historias, haciendo que hasta los triunfos más pequeños parecieran legendarios. Amigos, vecinos, incluso caras nuevas de la iglesia, todos encontraron su lugar en nuestra mesa. Y entonces, estaba Emily. Entró en mi vida de repente con su risa radiante y su honestidad cautivadora. Desde las primeras vacaciones que la traje a casa, parecía encajar perfectamente. Mis padres adoraban su curiosidad por nuestra cultura, y mi hermana encontró en ella la confidente que tanto anhelaba. Incluso mi hermano Michael, distante con los forasteros, la recibió con los brazos abiertos, bromeando conmigo por mi expresión demasiado seria cada vez que Emily me abrazaba. Por una vez, todo parecía estar bien. Mi familia crecía, un futuro brillante y prometedor. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que hubo momentos, pequeños, casi invisibles, en los que la máscara se desvaneció. Cuando las bromas de Michael me dolían demasiado. Cuando me llevaba aparte, advirtiéndome que la confianza podía ser peligrosa, en este mundo, en este país, incluso en nuestra propia sangre. Le restaba importancia, como quien anhela la paz. ¿Peleas familiares? Las resolvíamos con disculpas incómodas y pasta demasiado cocida. Las heridas, si las había, se ocultaban bajo sonrisas en aras de la unidad. Era fácil creer en la ilusión. Fácil fingir que solo el amor podía protegernos de cualquier tormenta. Hasta que las grietas empezaron a aparecer. Sara empezó a evitar las cenas familiares, diciendo que estaba ocupada. Mi padre, antes lleno de historias, se volvió más callado, más retraído. Mi madre empezó a criticar a Emily, al principio con suavidad, luego con tanta dureza que a veces la pillaba conteniendo las lágrimas en la cocina, con las manos temblorosas sobre el fregadero. Una noche, durante una fiesta particularmente ruidosa, encontré a Michael mirando por la ventana, lejos del ruido y la luz. Cuando le di un codazo, simplemente dijo, «No todo es tan sencillo como crees, hermanito». Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Pero no lo vi, no entonces. Elegí la confianza en vez de la duda, porque creer en la familia, incluso cuando duele, es lo que te enseñan. ¿Qué harías si los cimientos sobre los que construiste tu vida fueran solo una ilusión? Si cada recuerdo feliz estuviera eclipsado por algo que no puedes identificar? En el clamor de la unión familiar, a menudo silenciamos las advertencias silenciosas, las miradas incómodas, las historias inconclusas, los momentos de tensión sepultados por la risa. A veces, esas son precisamente las señales que más importan. Y así, mi creencia en la familia perfecta se mantuvo fuerte, hasta que esa noche todo se rompió. Pero las grietas en la ilusión se agrandaban.
Y en el frágil silencio bajo las risas, me esperaba una primera traición. Una que destrozaría todo lo que creía saber. La noche en que todo empezó a desmoronarse no estuvo marcada por truenos ni tormentas. Fue un silencio casi engañoso. Estábamos en una reunión familiar, de esas que suelen terminar con risas y todos envueltos en cálidos abrazos. Pero esa noche, bajo las charlas y el tintineo de las copas, algo más oscuro persistía, tácito, esperando a emerger. La mirada de Emily estaba inquieta. Recuerdo cómo apretaba la taza con fuerza, con los nudillos blancos, como si intentara anclarse en algo real. Durante semanas, evitó mirarme directamente, y cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro que me destrozó el mundo. Creo que Michael intentó besarme esa noche. Me quedé paralizada. La habitación daba vueltas mientras las palabras resonaban en mi cabeza. ¿Cómo era posible? Michael, el hermano al que idolatraba, que luchaba contra el bullying por mí, que a veces era como un segundo padre, ¿podía hacer algo así? Al principio, me costó creerla, desesperada por encontrar otra explicación. Quizás bromeaba, ella lo malinterpretó, ¿verdad? Pero entonces la historia de Emily se desató, un frágil hilo de verdad. Me contó cómo se encontraron solos en la azotea, con el viento frío, pero el ambiente aún más frío. Cómo él la miró fijamente demasiado tiempo, y de repente se inclinó para besarla, borracho pero con determinación. Cómo ella lo esquivó, con el corazón latiendo con fuerza de miedo y confusión. Me enfrenté a Michael más tarde esa noche, temblando de ira e incredulidad. Lo admitió. Un error descuidado, dijo, demasiado borracho para pensar con claridad, un momento del que se arrepintió. Su disculpa fue mecánica, ensayada, y aún así, quedó pesada en el aire, cargada de una tensión que no pude disipar. Pero la familia, nuestra familia, lo que debería haber sido un ajuste de cuentas se convirtió en un abismo. Mi madre lo restó importancia, considerándolo un desliz de borracho. Mi padre evitó la conversación, y mi hermana, Sara, parecía desgarrada en silencio. Era como si decir la verdad deshiciera el tejido cuidadosamente remendado al que todos nos aferrábamos. Me sentía a la deriva, dividida entre proteger el apellido y apoyar a Emily, la única persona que me había confiado su dolor. Cada reunión familiar se convertía en un paseo por la cuerda floja. Me miraban de reojo, preguntas susurradas llenaban los espacios que no me permitían responder. Emily también se distanció. Había noches en que se encerraba en sí misma, y yo observaba con impotencia cómo la calidez de sus ojos, antes brillantes, se apagaba y se apagaba. La misma relación que creía mi ancla se estaba convirtiendo en la batalla más difícil de librar. Y luego estaba Sara, mi hermana. Se convirtió en una aliada silenciosa, la única que se atrevió a explorar la frágil calma de nuestra familia. Hacía preguntas que nadie más quería oír y le ofreció a Emily su hombro de amiga cuando nadie más lo hacía. Sin ella, no sé dónde estaríamos. Pero incluso mientras la tensión se apaciguaba, me aferré a la esperanza de que el diálogo y la honestidad pudieran sanar la fractura persistente, de que el tiempo suavizara el dolor. Quería creer que un error, por terrible que fuera, podía ser perdonado. Sin embargo, el suspenso flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Porque la primera traición no fue el final. Fue solo el comienzo de grietas más profundas de lo que me había atrevido a imaginar, grietas que amenazarían con destrozar todo lo que consideraba sagrado. La ilusión de seguridad familiar había empezado a desmoronarse. Las sombras se oscurecían, y la siguiente tormenta llegaría rugiendo sin previo aviso. Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías se hace añicos en un instante, como un cristal que se estrella contra el suelo, imposible de volver a pegar. Para mí, ese momento llegó una noche que empezó como cualquier otra reunión familiar, pero terminó en una pesadilla que nadie en mi familia podría borrar jamás. La fiesta era ruidosa, llena de música y risas, de esas escenas donde es más fácil usar máscaras. Pero bajo el ruido, la inquietud bullía. Recuerdo observar a la multitud, buscando a Emily. Se suponía que la alegría llenaría el aire, pero en cambio, sentí un vacío en el pecho. Entonces, el peor sonido que podía imaginar. Ruidos extraños arriba, apagados pero feroces. Los seguí hasta una puerta entreabierta, y lo que vi me detuvo el corazón. Michael, mi hermano, mi otrora héroe, había inmovilizado a Emily contra la cama, tapándole la boca con la mano y moviendo la otra donde nadie debía tocar sin su consentimiento. Sus ojos gritaban pidiendo ayuda, los de él estaban desorbitados por algo que no pude comprender. La rabia se apoderó de mí antes de que la razón pudiera hablar. Me abalancé sobre él,
con la furia ardiendo en cada golpe. La pelea fue brutal, nudillos ensangrentados, una nariz rota, confianza destrozada. Otros irrumpieron, separándonos, pero el daño ya estaba hecho, más profundo que cualquier herida en la piel. En ese caos frenético, vi a mi familia fracturarse. El cálido hogar que había conocido se agrietó por completo. Mi madre, abrumada por la negación, lloró y me suplicó: «Perdona a tu hermano, se equivocó». Su voz era suave, pero destrozó la última esperanza de comprensión que me quedaba, como si me exigiera pasar por alto lo imperdonable. Mi padre permaneció en silencio, con un rostro estoico indescifrable, pero la tensión entre ellos era un abismo que sentía derrumbarse bajo mis pies. Sara, mi hermana, permaneció a mi lado en silencio, la única que comprendía la oscuridad que había invadido a nuestra familia. Tomó la mano de Emily, susurrándole palabras de consuelo, con los ojos cargados de lágrimas contenidas. Su calma era un frágil refugio en medio de la tormenta. Familiares y amigos, antes tan cálidos y acogedores, ahora se dispersaban, con la mirada nerviosa entre nosotros. Algunos susurraban juicios, otros apartaban la mirada. La comunidad que creía estable se convirtió de repente en un mar frío de incertidumbre. Lo que más me dolió no fue solo la traición de Michael, sino la forma en que mis seres queridos lucharon por afrontar la verdad. Cómo la desesperada necesidad de mi madre de ser preservada se convirtió en negación, y cómo el silencio se convirtió en un arma más afilada que cualquier palabra. Esa noche marcó una ruptura, no solo en nuestra familia, sino dentro de mí. La ira, la confusión y el dolor se enredaron en una red de la que no podía escapar. Las preguntas me desgarraban el alma. ¿Cómo había pasado por alto las señales? ¿Fue mi ciega confianza la causa de esto? ¿Podría el amor sobrevivir a tanta oscuridad? Pero entre los escombros, una parte de mí se endureció. Una determinación que surgió de las cenizas. Proteger a Emily, buscar justicia, desentrañar las mentiras, incluso si eso significaba enfrentarme solo a mi propia sangre. En cada familia rota surge una elección: enterrar las heridas en silencio o afrontar el dolor sin importar el costo. Y para nosotros, esa elección pronto traería más tormentas. Porque lo que no ves en ese momento, las sombras más profundas que se esconden tras puertas cerradas, son secretos mucho más oscuros de lo que nadie podría imaginar. Tras aquella noche desgarradora, el silencio era denso, pero en el interior, rugía una tormenta. Emily y yo nos quedamos solos con los pedazos destrozados de nuestras vidas, lidiando con un trauma que parecía interminable. Las noches se convirtieron en días insoportables. Sus lágrimas caían como lluvia mientras yo luchaba por mantenerme en pie, temblando no solo por ella, sino por la familia que se desmoronaba a nuestro alrededor. La terapia se convirtió en nuestra frágil tabla de salvación. La primera sesión fue un mar de emociones desgarradas: ira, miedo, culpa, enredadas en palabras apenas pronunciadas. Emily, normalmente tan fuerte, se derrumbó, y me encontré ahogada en un mar de dolor reprimido que ni siquiera había admitido que sentía. Me di cuenta de que no solo estaba de luto por lo que le había sucedido a ella, sino también por el hermano que creía conocer, el protector que se había convertido en un depredador. Nuestra consejera nos animó con delicadeza a afrontar no solo el suceso, sino también las heridas ocultas, la confianza destrozada, la seguridad robada. El camino fue pedregoso. Hubo días en que Emily se negaba a levantarse de la cama, atormentada por pesadillas y ataques de pánico, noches en las que permanecía despierta, repasando cada momento, cada señal de alerta que había pasado por alto. Pero poco a poco, con cautela, comenzó la sanación. Las clases de defensa personal que Emily tomó no fueron solo físicas, se convirtieron en una metáfora para recuperar el poder que le habían robado. Mientras tanto, ya no me conformaba con el silencio. Se oían rumores en la oscuridad, rumores sobre el pasado de Michael, sombras proyectadas mucho antes de lo que había presenciado. Empecé a indagar, como un detective reticente en medio del drama familiar y el secretismo. Con el discreto apoyo de Sara, contactamos con viejos amigos, excompañeros, exnovias. Cada historia revelaba grietas mucho más profundas que aquella noche. Una mujer habló de tocamientos indeseados y silencios incómodos en las fiestas de la empresa. Otra relató advertencias susurradas y un patrón de comportamiento que se desestimaba con demasiada facilidad. Quedó claro que la oscuridad de Michael no era un simple lapsus, sino un patrón, uno que no había sido reconocido ni confrontado por quienes deberían haber protegido a los vulnerables. Sara, siempre la guardiana silenciosa, mantenía todo en orden en casa,
Protegía a Emily cuando los familiares hacían preguntas indiscretas y atendía las llamadas de nuestros padres, que se sentían entre la negación y la culpa. Cada nueva revelación profundizaba la ruptura familiar, pero también reforzaba mi determinación. Mi amigo abogado me advirtió sobre los riesgos. Emprender acciones legales podría convertirse en una pesadilla con consecuencias inesperadas, posiblemente incluso cargos penales contra mí por lo que sucedió físicamente esa noche. Pero la justicia ya no era opcional, era imperativa. Por Emily. Por cada mujer cuya voz había sido silenciada. Nuestro círculo se fortaleció. Amigos que antes eran solo conocidos se convirtieron en pilares de apoyo, apoyándonos a Emily y a mí. Juntos, nos preparamos para el juicio, para la exposición, para la lucha que nos esperaba. Pero incluso mientras planeábamos nuestra batalla, las cicatrices eran profundas y la sanación parecía frágil. El trauma no terminó con la investigación. Nos siguió, acechando en las sombras y en los momentos de silencio. Y a pesar de todo, la pregunta resonaba implacablemente en mi interior. ¿Cuánto del silencio de mi familia era complicidad? ¿Cuántas vidas protegió la ilusión y cuántas destruyó? Al enfrentar la oscuridad enterrada bajo capas de amor y mentiras, a veces la batalla más difícil es volver a confiar. Confiar en ti mismo, en la verdad y en las personas que eligen apoyarte. Nuestra lucha apenas comenzaba. El juicio se acercaba, la división familiar se acentuaba y la verdad era más explosiva de lo que jamás imaginé. El tribunal fue el escenario donde convergió todo lo que temía y por lo que luchaba. Sentado allí, con la mano temblorosa de Emily, fui dolorosamente consciente de que esto era más que un juicio. Era un ajuste de cuentas. No solo por Michael, sino por cada secreto guardado, cada silencio roto y cada confianza destrozada en mi familia fracturada. La evidencia que habíamos reunido con tanto esmero era abrumadora. 8 mujeres, incluida Emily, se habían presentado. Sus voces, crudas e inquebrantables, rompieron el pesado silencio que había persistido durante tanto tiempo. Sus testimonios no solo pintaban la oscuridad de un hombre, sino una red de traición que se había infiltrado profundamente en nuestras vidas. Pero los momentos más dolorosos no fueron las acusaciones, sino los momentos en que capté la mirada atormentada de mi padre al otro lado de la sala. En silencio, agobiado por la culpa y el arrepentimiento, y la férrea negativa de mi madre a aceptar la verdad. Permanecía rígida, aferrándose a la negación como a un salvavidas, mientras sus súplicas susurradas fuera de la sala reflejaban su renuencia a afrontar lo que su hijo había hecho. Allí también vi a Sarah, firme y valiente, dando un testimonio discreto pero contundente. Su presencia fue un bálsamo para Emily y para mí, un recordatorio de que la familia a veces implica tomar partido, incluso cuando los lazos eran profundos y dolorosos. El juicio nos llevó a todos al límite de la resistencia. Hubo momentos en que el testimonio sereno de Emily se quebró, y las lágrimas brotaron al recordar el peso del miedo que llevaba sola. Me encontré luchando contra oleadas de ira y tristeza, deseando poder borrar el pasado, pero sabiendo que la justicia significaba afrontarlo de frente. La defensa de Michael intentó tergiversar la historia, convertir la acusación en negación, pero la verdad era inflexible. El veredicto del juez, culpable de todos los cargos, fue el momento en que se alivió un gran peso, aunque aún quedaban cicatrices profundas bajo la superficie. Sin embargo, la justicia tuvo un alto precio. Nuestra familia quedó irremediablemente fracturada. Algunos parientes se distanciaron, otros rompieron lazos por completo. La división entre mis padres se amplió. Mi padre comenzó a afrontar la realidad poco a poco, mientras que mi madre se refugió aún más en la negación. Sentí como si perdiera 2 mundos a la vez, la familia que había conocido y la familia que creía poder reconstruir. Pero entre los escombros, Emily y yo encontramos un rayo de esperanza. Nos elegimos la una a la otra, no como víctimas, sino como sobrevivientes listas para sanar. Nos mudamos a una nueva ciudad, lejos de las sombras que atormentaban nuestro pasado, pero lo suficientemente cerca como para aferrarnos a los pocos familiares que nos acompañaron. Sara se convirtió en nuestro ancla, visitándonos con frecuencia y demostrando que la lealtad podía sobrevivir incluso a las tormentas más oscuras. Nuestra boda fue pequeña e íntima, rodeada de quienes realmente creían en el poder del amor y la resiliencia. La ceremonia fue más tranquila, pero cada voto que pronunciamos llevó el peso de nuestro camino. Dificultades superadas, sanación iniciada, futuros recuperados. Aún así, el camino por delante no era sencillo. A veces, el dolor nos roía en silencio y los recuerdos nos asaltaban sin previo aviso. Pero encontramos fuerza en la terapia, en la comunidad, en cada uno de nosotros.
Juntos, empezamos a forjar nuevos sueños, sueños que incluían seguridad, confianza y, posiblemente, algún día, hijos criados sin secretos ni miedos. La justicia no se trataba solo de un veredicto, se trataba de recuperar nuestras vidas, elegir cómo crecer más allá del trauma y la traición, y atrevernos a construir algo nuevo a partir de las ruinas. Sin embargo, las batallas más difíciles suelen ser las que ocurren después de que cae el mazo. El trabajo diario de sanar, reconstruir la confianza y transformar el dolor en propósito. Sanar no es un momento, es un viaje. Nuestra historia no terminó con un veredicto judicial, ni con una nueva vida en otra ciudad. En el silencio posterior, después de que los titulares se desvanecieran, comenzó el verdadero trabajo. Aprender a vivir de nuevo, recomponerse y atreverse a encontrarle sentido a todo el dolor. Había días en que Emily y yo nos sentíamos como fantasmas en nuestros propios cuerpos. Los recuerdos nos asaltaban, sus despertares sobresaltados en mitad de la noche, mi estremecimiento reflejo al oír voces altísimas, incluso en el abrazo seguro de nuestro nuevo hogar. Había rabia por lo perdido, tristeza por lo que nunca recuperaríamos. Pero poco a poco, la esperanza se filtraba por las grietas. Sara, nuestra guerrera silenciosa, nos animó a asistir a un grupo de apoyo local. Allí encontramos mujeres y hombres que habían sobrevivido a sus propias pesadillas, personas que hablaban nuestro mismo lenguaje de dolor y valentía. Emily nos escuchó durante semanas, temerosa al principio, luego habló con una voz temblorosa que se fue reafirmando cada semana. Ya no solo sobrevivía, sino que se redefinía a sí misma, historia a historia. Yo también empecé a compartir. La vergüenza, la culpa por no haber visto la verdad antes, la confusión de amar a alguien que nos había herido tan profundamente. En ese espacio, rodeada de otros que elegían sanar, encontré el perdón para mí misma. Poco a poco, aprendimos a imaginar futuros sin el peso del pasado. Entonces llegó una invitación inesperada. Una sobreviviente, ahora defensora de derechos, se acercó y preguntó si Emily daría una charla en una universidad local. La vi ensayar junto a nuestra ventana esa noche. Sus apuntes temblaban en la mano, su voz se quebraba en los momentos más difíciles, pero sin rendirse ni un instante. En el escenario, compartió no solo su dolor, sino también su fuerza. Habló sobre las señales de alerta, la importancia de escuchar, de creer. Ese día, los aplausos fueron atronadores, pero lo que más importó fueron los abrazos silenciosos de los estudiantes después, los que susurraron, «Gracias, hablaste por mí». Decidimos convertir nuestro dolor en propósito. Juntos, empezamos a ser voluntarios en un centro de crisis. Sara se unió a nosotros, e incluso mi padre, buscando lentamente la redención, asistió a talleres para familias de sobrevivientes de abuso. A veces, nos sentábamos a preparar café para quienes estaban demasiado nerviosos para hablar, otras veces, orientábamos o simplemente escuchábamos. Cada historia que escuchábamos era un recordatorio. No estábamos solos y nuestras cicatrices podían iluminar el camino para otros. Incluso en nuestra vida privada, florecieron nuevos comienzos, fines de semana con nuestra sobrina, la inocencia en su risa, un preciado recordatorio de lo que ahora protegemos con fervor. Habla sobre construir nuestra propia familia, sobre criar hijos con honestidad, amor y no miedo. Pero defender a los demás no siempre fue fácil. Reavivó los detonantes, nos obligó a revivir nuestro trauma. Aún había divisiones, los mensajes de culpa de mi madre, familiares que se negaban a aceptar la verdad. Pasamos las vacaciones separados, nos topamos con encuentros incómodos en reuniones comunitarias, tuvimos conversaciones incómodas y tuvimos que imponer límites difíciles por nuestra propia seguridad. El dolor persistía, pero ya no nos controlaba. Porque a través de la defensa, encontramos resiliencia. Y a través de la resiliencia, propósito. La trayectoria de Emily, de víctima a sobreviviente y a defensora, inspiró a muchos, pero a nadie más que a mí. Cada pequeña victoria, cada vida tocada, cada conocimiento compartido, cada voz escuchada, se convirtió en parte de nuestra sanación, en parte de honrar lo que habíamos soportado. Si algo me enseñó nuestra historia, es esto: no puedes deshacer la oscuridad, pero sí puedes negarte a que te defina. Del dolor, puedes levantarte. De la traición, puedes reconstruir. Y cuando usas tus cicatrices para iluminar el camino de otros, te conviertes en más que un superviviente, te conviertes en esperanza. Al caer el sol en este capítulo, nuestra familia se reduce, pero nuestro amor es más verdadero. Estamos comprometidos, no solo el uno con el otro, sino con la próxima persona asustada, la próxima familia en crisis,
la próxima alma que busca la luz en la noche más oscura. Y esta es nuestra promesa. Nadie necesita recorrer ese camino solo. Porque el final de una batalla es siempre el comienzo de otro viaje. A veces, aquellos que más soportan se convierten en las voces más poderosas a favor del cambio. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo completo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y motiva al canal a seguir mejorando y creciendo. Si esta historia te resultó significativa, dale a me gusta y compártela con tus amigos y familiares para ayudar a difundir este importante mensaje. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada de nuestro próximo contenido. Y lo más importante, deja un comentario abajo para compartir tus ideas, opiniones o sugerencias sobre cómo podemos mejorar el canal. Tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Nuevamente, muchas gracias y esperamos verte en el próximo video.